Je suis Nadège Mbidi Amambou, j'ai 31 ans, je viens de la République démocratique du Congo et je suis enseignante. Au fait, depuis novembre 2020, on m'a diagnostiqué une insuffisance rénale chronique. La causa de la disfunción de sus riñones propios no está totalmente conocida en este caso, una cosa que pasa en un gran porcentaje de pacientes renales, que se detecta la enfermedad renal de manera tan tardía que es difícil o imposible filiar la causa de la enfermedad renal. Ça fait que je ne sois plus en mesure de travailler parce que tout le temps il fallait que j'aille à l'hôpital. C'était très difficile pour nous parce que j'ai l'habitude d'aller déjà les matins, tu vois, au boulot, les élèves et tout ça. Il y a tout ça qui me manque au fait. Mais bon, et c'était très compliqué, mais il fallait faire avec parce que quand on est malade, il faut d'abord commencer par l'accepter et se dire quels sont les moyens qui s'offrent à moi pour que je me fasse soigner, que j'aille mieux et que je reprenne mon travail. Cuando un paciente tiene una enfermedad renal, que los riñones no, digamos que ya no funcionan y van a funcionar, pues se abren dos opciones, la diálisis y el trasplante. Pero claro, siempre tenemos que buscar qué es lo mejor para la persona, no solo para la enfermedad. Y para la persona es el tema del trasplante. El trasplante le da una calidad de vida y le da un estilo de vida que poder hacer la vida que ellos quieren, siempre pues teniendo en cuenta que tienen que pasar por quirófano y tomar una medicación. Pero realmente lo que importa es que es el mejor tratamiento para la persona, y además el tratamiento para el paciente, ¿no? El problema está en que en el Congo no hacen trasplantes. Alors, vu aussi que c'est une maladie qui demande beaucoup de moyens, on n'en disposait pas. On a fait recours à certains amis et des amis qui ont demandé à leurs amis, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment comme ça, des bouches à l'oreille. Et puis, ça a été médiatisé aussi parce que les amis ont fait des affiches pour demander de l'argent ça et là et pour demander également à certains hôpitaux s'ils pouvaient nous aider. Et c'est comme ça qu'on a eu à faire connaissance avec quelques médecins de Barna Clinic et on a eu ces contacts et on a eu aussi cette possibilité, cette opportunité. Ellos consiguieron financiación por medio con una cosa de crowdfunding, que es muy típico en el país del Congo, y al final consiguieron una cantidad de dinero que nosotros adaptamos realmente y buscamos al máximo que se pudiera adaptar. Aquí tuvimos la gran suerte de que Barna Clinic nos puso la logística que no podíamos tenerlo en el hospital, nos lo puso muy fácil y de hecho nos lo puso tan fácil de que todo ha sido coste cero. La idea de Barna Clinic es una entidad que ya tiene en su ADN ese tipo de ayudas a otras personas, ¿no? Barna Clinic nació con la intención de impulsar a la actividad pública del Hospital Clínico, es decir, que todos los ingresos de Barna Clinic se revierten al Hospital Clínico de Barcelona. Por lo tanto, nuestra misión ya está el generar ingresos que se destinan a la sanidad pública en nuestro caso concreto, pero que en este caso pues estamos destinando unos recursos a ayudar a esta familia a poder hacer un trasplante de riñón. El donante tiene que ser una persona sana, con buena función renal y con dos riñones, con buena función cada uno, y tiene que tener un grupo sanguíneo compatible, o en el caso ideal el grupo idéntico. En algunos casos se pueden hacer trasplantes contra el grupo sanguíneo, pero esto es más complicado. Familiares, personas genéticamente relacionadas, suelen tener una mejor compatibilidad de tejido que personas no relacionadas genéticamente. Por esto un hermano suele ser mejor donante que otra persona no relacionada. Je me nomme Narcisse Mbidi Amambunzouzi, j'ai 26 ans, je suis informaticien, je viens de la République démocratique du Congo. Je m'étais déjà dit, s'il y aura quelque chose à faire concernant la maladie, je le ferai sans problème parce que c'est ma sœur. Et après, quand la maladie s'est avérée vraiment sévère, je me suis dit, bon, c'était juste dans mes plans et je le ferai. Et je l'ai fait aussi. Au fait, je ne sais pas s'il y a des mots pour exprimer ce qu'on ressent quand on reçoit un tel don.
Pourquoi je remercie beaucoup mon frère pour ses gestes. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle un geste d'amour, parce que c'est vraiment m'offrir une seconde vie. Et ça n'a pas de prix et il n'y a pas de mots pour le nommer, ce que je peux ressentir en ce moment. Avec le personnel et le médecin des Barnard Clinic, déjà les contacts a été fait depuis que nous étions au Congo. Et donc, je pense que c'était très bien parce qu'à ces moments-là, on nous a vraiment montré que ce qui comptait le plus, c'était la personne et non ta maladie, et non l'expérience qu'ils vont faire, et non tout ça. Donc, c'est d'abord toi comme personne qui compte. Les personnels sont d'une gentillesse vraiment remarquable et ça nous rassure beaucoup. Ça nous rassure et même si vous étiez inquiet en venant, on vous rassure, on vous montre vraiment que vous serez bien traité. On vous traite déjà bien en répondant tranquillement et patiemment à vos inquiétudes, à vos préoccupations. Vamos a realizar el trasplante de donante vivo, en el cual vamos a extraer el riñón del hermano de la receptora. La extracción de ese riñón va a ser realizada de forma laparoscópica, es decir, introduciendo una serie de tubos dentro del abdomen de Narcís y a través de esos tubos vamos a trabajar y después haremos una pequeña incisión para extraer el riñón. Lo haremos de forma laparoscópica, sin ayuda de ningún tipo de robot. El implante, el trasplante de ese riñón en Nadège será hecho de forma robótica. Se trata de utilizar pues, también una serie de tubos dentro del abdomen, hacer también una pequeña incisión, en este caso no para extraer, sino para introducir el riñón. Y aquí sí que nos vamos a ayudar de un robot que nos va a dar mucha más precisión a la hora de poder hacer los cosidos, las anastomosis de ese riñón a la paciente. La duración de esta cirugía pues, es un par de horas en el donante y un poquito más, 2 horas y media en la receptora. Los beneficios de hacer estas dos cirugías de una forma mínimamente invasiva, laparoscópica en el donante, robótica en la receptora, recuperación más rápida, una reincorporación al trabajo, un beneficio estético y básicamente un beneficio funcional en ambos pacientes. La vida de la receptora, el objetivo es que tenga la misma vida o el mismo estilo de vida como personas de la misma edad, personas sanas de la misma edad. Y esto se suele conseguir en la gran mayoría de los casos. Es decir, la receptora podrá vivir como antes con su familia, podrá trabajar, podrá viajar, tendrá que tomar medicación inmunosupresora, esto sí, y tendrá que hacer controles médicos periódicos. La vida del donante, más allá de la intervención y las primeras 2-3 semanas post-intervención, será absolutamente normal. El donante no tendrá ninguna restricción ni tendrá que tomar medicación por la donación de un riñón, ni tendrá que asumir una restricción en cuanto a alimentación, por ejemplo, en cuanto a actividad física. Podrá hacer vida como antes. La única cosa que le pedimos es que se cuide como lo pedimos a cualquier otra persona. Y el donante tendrá que hacerse controles médicos anuales. Ma famille et moi-même, évidemment, donc nous sommes tellement reconnaissantes envers l'hôpital, envers toutes les personnes, donc toute l'équipe. Je pense que c'est à partir de ces genres d'initiatives que les gens verront vraiment qu'il y a des gens généreux. Parce que ça, c'est presque de la générosité. C'est vrai que ce sont des institutions ou des entreprises, mais des entreprises qui sont généreuses, je voulais dire.
oncología, hay muchas patologías que pueden beneficiarse de la alta complejidad y nosotros en Barna Clinic creemos que este puede ser un proyecto de ayuda que en la medida de lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, quizás con ayuda exterior, ya sea de gente que nos ayude, porque hay que tener en cuenta que los profesionales lo hacen de manera altruista, que Barna Clinic asume costes, pero que además hay costes de material que necesariamente habrá que financiar y ahí podrían entrar terceras partes que nos ayudarán en ese proyecto para que personas en países en situación menos desarrollada que la nuestra puedan acceder a un tipo de medicina, a un tipo de cuidados que de otra manera sería imposible que accedieran. Mais vraiment, on remercie beaucoup et on remercie les seigneurs aussi d'avoir rendu cela possible parce que c'est vraiment lui donner une seconde vie et ça n'a pas de prix.